En la historia de Roma, pocos nombres resuenan tan fuerte como el de Marco Aurelio. No solo fue un emperador, sino también un filósofo estoico cuyas reflexiones han dejado una huella indeleble en la filosofía y en la forma en que comprendemos la vida, la virtud y la serenidad. A través de sus escritos personales, conocidos como las Meditaciones, Marco Aurelio nos ofrece una visión única de su filosofía y su enfoque en medio de las complejidades de su tiempo. El estoicismo, una antigua escuela de pensamiento, sostiene que la virtud y la autodisciplina son la clave para alcanzar la sabiduría y la serenidad. Marco Aurelio se convirtió en un firme seguidor de esta filosofía que enfatiza el control de las emociones y la aceptación de lo que no podemos cambiar. Marco Aurelio nació en el año 121 después de Cristo en Roma, una ciudad en su apogeo. Asumió el trono como emperador en 161 después de Cristo y su reinado estuvo marcado por desafíos significativos, como guerras y plagas. Sin embargo, su compromiso con el estoicismo lo ayudó a enfrentar estas pruebas con calma y virtud. Una de las contribuciones más duraderas de Marco Aurelio a la filosofía es su obra, Meditaciones. Estos escritos personales son un reflejo de sus pensamientos profundos y sus reflexiones sobre la vida, la moral y el estoicismo. A través de las Meditaciones, podemos capturar una visión íntima de su filosofía y su enfoque. Los principios básicos del estoicismo de Marco Aurelio. La autodisciplina. El estoicismo promueve la autodisciplina como la base de una vida virtuosa. Marco Aurelio creía en el autocontrol y la moderación como caminos hacia la virtud. El aprecio de lo efímero, valoraba la impermanencia de la vida y creía que debíamos aceptarla para encontrar la paz interior. La indiferencia ante lo externo. Una enseñanza central del estoicismo es la indiferencia hacia eventos externos sobre los que no tenemos control. Marco Aurelio instaba a no preocuparse por lo que está más allá de nuestro poder de influir. El dominio de las emociones. El estoicismo busca controlar las emociones a través de la razón. Marco Aurelio enfatizaba el autoexamen constante y el análisis lógico de las reacciones emocionales. Las reflexiones de Marco Aurelio en sus Meditaciones. En sus escritos, Marco Aurelio compartía pensamientos profundos que encapsulaban su filosofía. Algunas de sus reflexiones más notables incluyen: no esperes que los eventos ocurran como deseas, decide querer que ocurran tal como ocurren, y serás feliz. Con esta frase, Marco Aurelio, el emperador estoico, nos insta a adoptar una actitud de aceptación y serenidad frente a las circunstancias de la vida. En lugar de esperar que todo suceda exactamente como deseamos, nos anima a abrazar la realidad tal como es y encontrar la felicidad en ese proceso. Esto implica dejar de luchar contra eventos que no podemos controlar y enfocarnos en lo que sí podemos controlar, nuestra actitud y reacciones. Marco Aurelio nos recuerda que la clave para la felicidad radica en cómo elegimos responder a lo que la vida nos presenta. Al liberarnos de la resistencia y la frustración que a menudo acompañan a la lucha contra lo inevitable, podemos encontrar una paz interior más profunda y una sensación duradera de bienestar. Esta enseñanza refleja los principios fundamentales del estoicismo y nos invita a vivir con sabiduría y aceptación. Marco Aurelio, el emperador estoico, dejó una serie de enseñanzas y reflexiones en sus escritos conocidos. Algunas de las enseñanzas más destacadas de Marco Aurelio son: 1. Control de las emociones. Marco Aurelio enfatiza la importancia de mantener el control sobre las emociones a través de la razón y la autodisciplina. Él cree que las emociones desenfrenadas pueden nublar el juicio y llevar a decisiones irracionales. 2. Aceptación de la realidad. Una de las enseñanzas centrales del estoicismo que Marco Aurelio abrazó es la aceptación de la realidad tal como es. Nos recuerda que gran parte del sufrimiento humano proviene de resistirse a lo que no podemos cambiar. 3. Virtud como fuente de felicidad. Marco Aurelio cree que la virtud y la rectitud de vida son fundamentales para la felicidad duradera. Argumenta que la búsqueda de la virtud es más importante que la búsqueda de placeres temporales. 4. La fugacidad de la vida. Reflexiona sobre la efímera naturaleza de la vida y la importancia de vivir cada día con conciencia de la propia mortalidad. Esto le lleva a valorar cada momento y a no dar nada por sentado. 5. Generosidad y empatía. Marco Aurelio insta a practicar la generosidad y la empatía hacia los demás. Nos recuerda que el ser humano es un ser social y que el apoyo mutuo es esencial para la sociedad y la convivencia. 6. La importancia de la reflexión. Él aboga por el autoexamen constante y la reflexión como herramientas para el crecimiento personal y el autoconocimiento. Considera que la vida sin reflexión carece de propósito. 7. La indiferencia hacia lo externo. Marco Aurelio aconseja no preocuparse en exceso por eventos externos sobre los que no tenemos control. Argumenta que nuestra felicidad no debe depender de circunstancias externas. Estas enseñanzas reflejan el enfoque estoico de Marco Aurelio en la autodisciplina, la virtud y la aceptación de la realidad. Sus reflexiones siguen siendo relevantes en la actualidad y continúan inspirando a las personas a vivir vidas más sabias y serenas. El legado de Marco Aurelio. A pesar de los desafíos que enfrentó como emperador, Marco Aurelio mantuvo su integridad y devoción al estoicismo.
Su legado perdura en sus escritos y en la influencia que ha tenido en generaciones de filósofos, líderes y personas en busca de la sabiduría y la virtud. Las enseñanzas del emperador estoico siguen siendo relevantes en la actualidad. Sus ideas sobre la autodisciplina, la atención plena y la búsqueda de la virtud pueden ayudarnos a enfrentar los desafíos modernos y vivir de manera más significativa. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Si quieres conocer sobre otro tema interesante, haznos saber en los comentarios. Nos vemos pronto en un siguiente vídeo.